el tema es que la detección es la puntita del iceberg, ¿no? Entonces, tu objetivo debería ser lo que te decía hoy, la remediación, que es lo que realmente, cuando llega el atacante, dice, ¿está la reja o no está la reja? Si vos planeaste, cotizaste una reja, hablaste con el proveedor, pero la reja no está ahí, el día que llega el atacante, Es sonaste. como si Entonces, nada. exacto, tiene que estar la reja es el parche, la remediación de las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, desde la detección a esa remediación, hay que hacer un análisis, una priorización y que hoy día es a donde estamos poniendo más foco, porque lo que vemos es en el 100% de nuestros clientes, o sea, no hay nadie que pueda arreglar todo lo que se detecta. Tengo que elegir cuáles son las 6 ventanas más críticas que tengo para acceder a mi casa. Entonces, bueno, a esa le voy a poner reja y al resto, no sé. Bueno, en las vulnerabilidades es exactamente lo mismo. Bueno, bienvenidos a 7 bits y un café. Hoy estamos con Pablo Jordán. No sé si es un café o dos cafés. Y bueno, vamos a tomar alguno Vamos más. a tomar alguno más. Hoy estamos con Pablo Giordano de Hacknoid. No sé si te querés presentar, Pablo. Bueno, mi nombre es Pablo, estoy hoy día como CTO de Hacknoid, que es un proyecto de software que ahora después iremos a conversar un poquito más. Me dedico a la ciberseguridad hace más de 20 años, arranqué en la parte de infraestructura, sobre todo en la parte firewall, que fue lo que me atrajo hacia el mundo de la seguridad. Y bueno, y desde ahí hemos estado haciendo de todo, parte de infraestructura, consultoría y ahora dedicados a software, Dedicados a ciberseguridad, software de seguridad. de seguridad. Excelente. Lindo recorrido. Sí, CTO de Hacknoid. sí. Y Hacknoid está cerca de la línea de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre gestión de vulnerabilidades, o vamos a tratar de conversar sobre gestión de vulnerabilidades. Y me parece que tú estás bastante cerca de gestión de vulnerabilidades. Estamos ¿Qué ahí es lo que hace cercanos. Hacknoid? Bueno, Hacknet lo que hace es automatizar la gestión de vulnerabilidades. Desde la parte de detección, que es una de las cosas más importantes con las que arrancamos. Pero bueno, después que arrancamos con la detección, automatizando la detección, vimos que había algunos problemitas más allá y bueno, y hemos hecho algunos agregados para ir a este Algunos punto. agregados. Sí. Eh, ¿Qué es gestión de vulnerabilidades? ¿Qué entendemos? O sea, cuando le decimos a la gente, vamos a hablar de gestión de vulnerabilidades, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, yo entiendo que hablamos desde, como te decía, desde la detección, el análisis de esa vulnerabilidad, de la priorización, hasta llegar al momento de la remediación, que yo siempre les digo, es lo que realmente te da una mejora a nivel de ciberseguridad, ¿no? Que como madurez de la empresa podemos decir que los pasos previos te aportan, pero si viene un atacante, lo que aporta es que hayas corregido lo que había que corregir o no. Cuando hablas de detección, es detección de esas cosas que no están bien. Y bueno, las vulnerabilidades, problemas de software, bugs, configuraciones por default, configuraciones débiles, contraseñas por default, por ejemplo, productos que quedan instalados de la caja y no se Esas cosas que hacen que aseguraron. la infraestructura nuestra no sea tan robusta. Y bueno, son todos puntos que agregan un riesgo de no continuar con el negocio como esperábamos y bueno, y eso es lo que busca el análisis de vulnerabilidades, es atacar ese riesgo, ¿no? A mí me queda una duda con eso, ¿no? Bueno, pues tú hablas de la detección hasta el emparchado. Vamos a ir partiéndolo en pedacitos. Así que arrancaste con detección y después te encontraste que hasta llegar al emparchado y automatizaste ese flujo. Ahora, ¿qué diferencia tiene eso o sea, ¿por qué hablamos de análisis de vulnerabilidades o de gestión de vulnerabilidades? ¿Qué diferencia tiene con el pentest, por ejemplo, o con otras actividades Bueno, que nosotros podrían ser parecidas? nos dedicamos durante mucho tiempo a hacer pentest, ethical hacking, análisis de vulnerabilidades. No dejan de ser útiles hoy en día ese tipo de consultorías, pero tampoco pasan más allá de ser una foto en un momento dado del tiempo para tu organización. Y lo que sucede hoy en día es que con la dinámica que tiene todo, a nivel de infraestructura, a nivel de software, a nivel de sistemas operativos, esa foto muy probablemente en el momento que vos estás entregando el informe, ese informe ya está viejo. Y bueno, parte de lo que hemos hecho en nuestra organización, que es tratar de automatizar todo esto, buscando pelear contra ese reporte obsoleto que queda, que tiene una utilidad en ese momento. O sea, a muchas empresas les es útil tener esa foto,
si vas a publicar un software, si vas a publicar un servicio, si querés ver tu estado general en un momento dado, es sumamente útil, pero en la continuidad del tiempo pierde su valor rápidamente. Y es la única diferencia esta de que esté, de que sea solo un momento en el tiempo, es la única diferencia en la gestión de vulnerabilidades, o entonces yo podría sustituir el pentest por la gestión de vulnerabilidad, o por la detección de vulnerabilidad, porque la gestión me parece que ahora vamos a ir sobre eso de que es continuo. Bueno, sustituirlo no. El pentest o el ethical hacking tiene una parte manual artesanal que hoy día no es automatizable. Quizás en un futuro no tan lejano sí lo sea, como van las cosas, pero hoy día no es automatizable. Algún bot de machine learning. Claro, tipo, capaz que se lo pedís a un chat y te hace el ataque, pero bueno, hoy día no es automatizable. Vamos agregando continuamente cada vez más cosas a la automatización, pero no es automatizable el 100% de esa consultoría, que puede haber cosas, sobre todo asociadas a la lógica de negocio, de funcionamiento de los aplicativos y demás, salvo que sea un aplicativo estándar, un WordPress, un Joomla y demás, los plugins conocidos, eso está mucho más automatizado, pero si vos te desarrollaste un software para tu empresa que nadie más en el mundo lo conoce, es muy difícil automatizar. Que tiene una lógica interna diferente. Exacto. Ahí es donde cuadra más la foto del pentest. Exacto. El análisis de vulnerabilidades. El pentest tiene su valor importante. Pero en esa parte a mí se me hace que detectar vulnerabilidades está bien igual, porque quizás en el pentest hacemos eso del flujo particular, de la operativa particular de lo que tenés, pero si la infraestructura que está subyacente de esa aplicación está medio mal, ahí sigue teniendo sentido. Sí, sigue teniendo sentido, sobre todo que era algo que no pasaba cuando nosotros hacíamos consultoría hace mucho tiempo, siempre tenía los ambientes testing, producción, etcétera. Entiendo que un montón de empresas con cierta infraestructura lo siguen manteniendo separado, pero lo vemos mucho con el tema de la virtualización y demás, que estás desarrollando, tenés un equipo, eh, publicás una aplicación para testing o para QA y esa misma aplicación, este mismo equipo virtual, muchas veces el que termina en producción, o un clon de ese equipo es el que termina en producción. Sabemos que no es lo más prolijo, pero es la realidad y nosotros tenemos que adecuarnos a analizar esa realidad. Entonces, bueno, desde el principio, obviamente, tratamos de que el análisis de vulnerabilidades contra cualquier infraestructura, que sea la de testing, la de producción o la de QA, se esté realizando de la forma más continua posible, porque eso es lo que te da margen a reaccionar lo antes posible. Ese es un detalle bastante diferente de esto y quizás es el que nos mueve de análisis de vulnerabilidad a gestión de vulnerabilidad. Mencionaste todo el tiempo continuo, de manera continua, estar haciendo la detección de manera continua. Esto, imagino, se inserta en algún proceso que debería de tener la organización. Bueno, ojalá sí. Algunas organizaciones lo tienen, otras no tanto. Pero sí, esto debería estar en un proceso, digo, este tipo de análisis es parte de un proceso de gestión de riesgos más global que deberían hacer las organizaciones. Esto es como la parte de la gestión del riesgo en la parte tecnológica y obviamente debería haber procesos. Muchas organizaciones no tienen el tamaño o la madurez para tener esos procesos. Algunos no hacen nada, otros tienen solo las herramientas técnicas y hacen algo por ahí abajo, aunque no esté el proceso más arriba. Y bueno, tratamos de siempre ir capacitando y concientizando en ese aspecto, pero es algo que de largo plazo. Varias veces, hasta ahora, van pocos minutos y varias veces dijiste ojalá, alguna. Estaría bueno que esto de la gestión de vulnerabilidades es algo que en la experiencia que tienen ustedes, es algo que tienen todos, que tienen la mayoría. ¿Quién está haciendo esto y quién debería hacerlo? Yo creo que bien lo hacen pocos. Por ahí los que están un poco más regulados por Banco Central, por alguna normativa, porque son una sucursal de una casa matriz a nivel mundial que por ahí está certificada ISO, tiene sus procesos. Yo entiendo que la mayoría no lo hace. La mayoría de las empresas hacen muy poquito, digamos. De gestión de vulnerabilidades, sí. No así quizás de detección. Me pasan cosas sorprendentes. Cuando nosotros arrancamos en el 2003 a vender ciberseguridad, muchas veces ibas y te encontrabas con que las empresas te decían que era un concepto nuevo, que no lo tenían muy ahí. Muchas veces te decían, 2003, que la ciberseguridad era tener un firewall.
en aquel momento no era ciberseguridad, era seguridad, seguridad informática. Seguridad informática es Claro, tener un firewall. Si lo era tener hemos un firewall. Y vos sabés que ese mismo argumento me lo he encontrado hace poco y de vuelta 20 años después, diciéndome que, bueno, viste, ciberseguridad son términos nuevos, no son tan nuevos ya, por lo menos para nosotros que estamos ahí adentro, pero hay público para el que todavía es nuevo, o sea, eso ahí es donde voy, ¿no? O sea, imagínate que ¿qué le podemos hablar a ese tipo de empresas de procesos, de análisis de vulnerabilidades automatizados cuando todavía piensan que su ciberseguridad es un firewall? O sea que todavía hay mucho trabajo de concienciación para entender Yo creo que sí. cómo calza esto en el resto de los. Primero, si tenés procesos y después cómo calza. ¿En qué parte del proceso de ciberseguridad o de los procesos de ciberseguridad, de las actividades de ciberseguridad, entraría esto? La pregunta trato de llevártela a, de todo lo que nosotros tenemos que hacer en el ciclo de vida de nuestro sistema, el análisis de vulnerabilidades y la gestión de vulnerabilidades. ¿A qué altura de esas actividades calza? ¿Es muy transversal? ¿Es solo es particular cuando estoy por poner en producción? Tú mencionaste continuo, así que imagino que es transversal, pero ¿en qué procesos, digamos, esta gestión de vulnerabilidades te da insumos para estar mejor parado? Y bueno, es bien transversal a todos los aspectos del software, de la infraestructura, es bien transversal y debería estar desde la planificación de cualquier que vayas a hacer en la organización, debería estar en la planificación el tema de la ciberseguridad hoy en día. Y dentro de la ciberseguridad, la gestión de vulnerabilidades, como para poder estar, tú mencionaste por ahí, a ver si yo entendí bien, que esto nos permite saber cómo estamos parados bastante más temprano para poder reaccionar. Sí. Y también dijiste que son pocas las organizaciones y que todavía seguimos con el mantra de ya tengo un firewall. No es lo más común, pero No es lo más todavía no lo común, encontramos. pero ahí está. Estoy tratando de entender las empresas que te están pidiendo este tipo de soluciones, digamos, o las que en tu experiencia piden este tipo de soluciones. Son empresas muy maduras, muy grandes. ¿Les sirve solo a esas empresas que tienen equipos de TI muy grandes? Como proceso, como gestión de vulnerabilidades. Salgamos de la herramienta en sí, vayamos a la gestión de vulnerabilidades. Entendemos que nos permite a todos estar mejor parados y reaccionar más rápido. Ahora, ¿las hacen solo las grandes? ¿La pueden hacer solo las grandes? La idea es que yo entiendo que hoy en día las grandes son las que más lo hacen. Hay empresas de todo tamaño que lo hacen también porque hay distintos grados de madurez, más allá de nosotros, por ejemplo, trabajamos con industrias, con retail, con banca, o sea, hay empresas de todo tipo. Eh, entonces no podés asociarlo yo creo, ni al tamaño ni al tipo de organización, hay de todo, pero, y deberían hacerlo todos, ¿no? Pero por ahí las más grandes, por un tema de presupuesto, por un tema de las posibilidades de recursos humanos también y demás, son las que más se acercan al ideal, ¿no? Y lo que yo te contaba de buscar la continuidad es porque, bueno, los factores de riesgo y de daño están asociados son proporcionales al tiempo que vos demorás en detectar, ya sea en detectar el inicio del ataque o en detectar de que tenés un atacante viviendo dentro de la organización. O sea, cuanto más vos demores, o si tenés una vulnerabilidad, cuanto más demoras en encontrarla, más tiempo o más posibilidades le das a los atacantes de encontrarla y hacer algo con esa vulnerabilidad, lo que esa vulnerabilidad permita. Entonces, peleamos contra ese tiempo de exposición continuamente, ¿no? Y hay algunos que lo entienden más rápido y tratan de disminuir ese riesgo, y otros o les cuesta más entenderlo, o por ahí hay otros factores, presupuesto, etcétera. Eso, ¿cuál entendés tú que son las principales limitantes para que esto no haya sido implementado masivamente? Pues está claro las ventajas o sea, la gestión de vulnerabilidades no nos va a permitir saber que tenemos un atacante dando vueltas por la red, pero sí nos permite decir que en el barrio están rondando personas no gratas, entonces ponerle reja a la ventana. ¿Entendí bien? Sí, o sea, sí, una buena analogía sí, esa. sí.
la idea es que trates de estar seguro antes de que esos atacantes estén rondando. Un poco lo del oso, ¿no? Que yo no tengo que correr más rápido que el oso, tengo que correr más rápido que vos, que no. Exacto, sí. Exacto, bien. ¿Y cuáles son las principales limitantes para que, o sea, pues las ventajas están clarísimas, Bueno, pero cuáles son las principales limitantes de adopción de este tipo de procesos, por llamarlos así? Después vamos a aterrizar la herramienta. Nosotros entendemos que una de las principales causas son los recursos humanos, la escasez de recursos humanos, que te impiden avanzar en un montón de cosas, lograr tiempo. O sea, nosotros empezamos a automatizar esto porque veíamos que ese problema en las organizaciones. Ibas y quizás los que tenían que hacerlo internamente en la compañía habían corrido alguna herramienta o algo, pero lo habían hecho hace no sé cuántos meses. La herramienta les dio un reporte gigante de esos que son difíciles de seguir, sobre todo si no te dedicas a eso. Y bueno, lo hicieron una vez y la siguiente vez, ya después que viste 1500 páginas, 2000 de reportes, y cuándo voy a tener tiempo a hacer esto de vuelta, y empiezan a pasar los meses. Y a veces lo hacías cada 3, 2 veces, 3 veces, ya la tercera vez fue a los 6 meses, capaz que la tercera, cuarta vez nunca llegó. Y eso te hace convivir con vulnerabilidad, o sea, y pasa en organizaciones que tienen todos los procesos y todo, igual pasa, o sea, igual necesitas las herramientas o que tengas todos los procesos para... Porque es un blanco móvil esto de las vulnerabilidades, digamos. Estamos descubriendo vulnerabilidades. Son muchas las vulnerabilidades que se descubren a diario. Yo creo que tenemos algunos números. Y a diario son unos cuantos cientos, son unos miles, unas cuantas decenas de miles al año. Y corremos atrás. O sea que recursos humanos para poder procesar estos jugos gástricos, para poder digerir estos reportes, es lo que tú entendés que son, y por eso la automatización de esto. Los reportes o correr las herramientas, ¿no? O sea, arranca más atrás que leer el reporte. Digo, vos usás herramientas de estas, sabés que son herramientas que hay que actualizarlas, digo, tiene que estar actualizada a lo último, hay que ejecutar un montón, por ahí tenés que dividir en subredes. Digo, tenemos clientes que tienen 700, 800 subredes, clase C o alguna clase un poco más chica. Entonces vos decís, bueno, si yo le pido a una persona que le corra una herramienta de análisis de vulnerabilidades a estas 800 subredes, ¿cuántas puede hacer por día? Ejecutar, capaz que puede ejecutar 2, 3, 4 por día, y leer los informes, ¿cuántas puede hacer por día? O sea que vos decís, bueno, voy a abarcar mi organización en cuántos años. Y es muy difícil. Para cuando vos descubriste la vulnerabilidad años o meses después, seguramente ya te pasó algo en esa vulnerabilidad. Esto entiendo que se está insertando en otra parte, o sea, lo estoy empezando a visualizar como en otros flujos de TI ahora, para separar un poco el análisis de vulnerabilidad, porque tú hablas de la herramienta, corro la herramienta, hago el escaneo, pero ustedes terminaron automatizando eso justamente porque solo el correr la herramienta no nos dice eso. Si yo corro un Nessus, no tengo gestión de vulnerabilidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendí bien? Sí, está bien. O sea, si yo corro un Nessus, lo que tengo es detección de vulnerabilidades tal cual hacíamos los pentests. El Nessus de marzo, el Nessus de abril, el pentest de mayo. Exacto. Entonces, para poder pasar de esa corrida de herramientas que hace la detección de vulnerabilidades a hablar de gestión, ¿qué otras cosas hay en ese proceso para que podamos decir, yo no estoy corriendo la herramienta de análisis de vulnerabilidades, sino que lo que estoy haciendo es teniendo un proceso de gestión? ¿Qué otras cosas son necesarias para eso? ¿Cómo es el ciclo ese? Ahí el tema es que la detección es la puntita del iceberg, ¿no? Entonces, tu objetivo debería ser lo que te decía hoy, la remediación, que es lo que realmente, cuando llega el atacante, dice, ¿está la reja o no está la reja? Si vos planeaste, cotizaste una reja, hablaste con el proveedor, pero la reja no está ahí, el día que llega el atacante, sonaste. Entonces, exacto, tiene que estar la reja es el parche, la remediación de las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, desde la detección a esa remediación, hay que hacer un análisis, una priorización y que hoy día es a donde estamos poniendo más foco, porque lo que vemos es en el 100% de nuestros clientes, ahora que automatizamos la detección, hay otro problema que es, tengo muchas más vulnerabilidades de las que puedo arreglar. En el 100% de nuestros clientes, o sea, no hay nadie que pueda arreglar todo lo que se detecta. Entonces, tenés que empezar a elegir, decir, bueno, tengo, en el ejemplo de las ventanas, tengo 25 ventanas y tengo plata para poner 6 rejas. Bueno, tengo que elegir cuáles son las 6 ventanas más críticas que tengo para acceder a mi casa. Entonces, bueno, a esas le voy a poner reja y al resto, no sé,
Bueno, en las vulnerabilidades es exactamente lo mismo. Tengo que analizar, ver bien, no solamente ver la criticidad de la alerta, sino sobre mi infraestructura, sobre mis objetivos, sobre mis activos, a dónde está apuntando esa vulnerabilidad, ver el valor de eso también, y decir, bueno, eh, tengo que poner el foco en remediar acá los recursos que tenga para remediar, que es lo que te digo, que vemos que en las organizaciones siempre son menos de los que necesitamos, desde recursos humanos hasta a veces recursos plata, ¿no? Eh, Tenés que elegir y decir, bueno, ¿dónde me voy a gastar esos recursos para mejorar mi seguridad de la mejor manera posible? Y ahí es donde están poniendo el foco ustedes hoy, que digamos porque la detección, como que ya todos conocemos más o menos cómo hacerla. Sí. Ya sabemos que tenemos que llegar de la detección al parche. En tu experiencia, cuando vos decís son muchas lo que nos dan las herramientas de detección para poder llegar al parche, son muchas las cosas que salen de un reporte de eso. Vos mencionaste que para poder correr, capaz que puedo correr 2 por día, pero no me va a dar el tiempo para ver los Bueno, reportes de ojo, 2, 3 por día. hoy día nosotros estamos haciendo mucho foco en la priorización porque nuestra herramienta ya soluciona esa automatización. Esa automatización sigue siendo un punto importante y sumamente necesario. Hay un montón de empresas que hoy día no están haciendo nada, o sea, todavía les faltaría el escalón de hacer algo manual para darte cuenta que necesitas automatizarlo, están como un par de escalones atrás, ¿no? O sea, sigue siendo sumamente importante la automatización porque te permite abarcar más dispositivos, hacer más frecuente ese recorrido. Lo que te decía hoy era un ejemplo de una empresa muy grande, pero hay otras empresas que capaz que tienen 30, 40, 50 subredes y también te lleva tiempo, te lleva no años, pero te lleva algunos meses. Capaz que algunos meses es crítico para la velocidad con que los atacantes sacan un exploit o un ransom desde que se conoce una vulnerabilidad. Entonces hay que hacer ese circuito más chico y es parte, eso se resuelve con la automatización. Y después, bueno, la priorización, para los que ya automatizaron, tienen el segundo problema. Detecté mucho más vulnerabilidades de las que puedo remediar y tengo que ver cómo asigno los recursos. Cómo asigno los recursos. O sea que la detección entonces nos está trayendo un montón de información que por la priorización podemos por lo menos darle un orden. Estoy entendiendo de que para poder llegar a la remediación, de la priorización a la remediación, ahí cuando estoy haciendo gestión de vulnerabilidades, voy a tratar de decir a ver si yo fui entendiendo bien. Yo, supongamos que entendí que tengo que empezar a hacer gestión de vulnerabilidad. Entonces, Bien. lo primero sería tener un detector de manera continua, corriendo continuamente y generándome O continuamente. capaz, si tu red lo permite, hacerlo manual, pero hacerlo frecuente. Hacerlo manual pero frecuente. Ahí se me ocurren otros problemas. Si lo hago manual pero frecuente, y esto es un blanco móvil. ¿Cómo hago para, no sé, si estoy mirando el server que tenía las 3 de ayer y hoy lo corrí y son 4, me voy a tener que leer el reporte con las 4? ¿Eso es un problema hoy? O por lo menos las herramientas que hacen gestión, vamos a separar las herramientas de análisis de vulnerabilidades con las de gestión de vulnerabilidades. Las que hacen gestión y priorizan y ese tipo de cosas. Me dicen, mira, apareció esta nueva, o me vuelven a decir, mira, tenés estas 500. Y ahora tenés 522. Bueno, hay de las dos. Hay herramientas que te dan un reporte y vos deberías ver el reporte de ayer y el reporte de hoy y decir, mira, esta ayer no estaba, hoy sí está. A puro músculo humano, que es uno de los problemas principales, dijimos en un ratito, que falta ese músculo, ¿no? Entonces, es como que se potencia el problema. Nosotros tratamos de, ya te digo, eso automatizarlo y no te estoy alertando cosas que las viste ayer, ya tenés la alerta, ya está en priorización. Hoy día se le puede sumar alguna o se puede restar alguna que ya se corrigió también. En priorización, a mí se me suena, para poder priorizar, vos en algún momento hablaste de los activos y ese tipo de cosas. Para poder tener este tipo de procesos, yo necesito conocer los activos, imagino, porque bueno, si no, ¿cómo hago la priorización? ¿O hay otras formas también de... Es una pregunta, ¿necesito conocer los activos? ¿Tengo primero que tener mi inventario de activos al día? Seguro. ¿Las herramientas me ayudan con ese inventario? Y si yo lo tengo, ¿cuáles serían las variables que podemos usar para esta priorización? Para que te hagas una idea, muchas de las empresas a las que vamos, un alto porcentaje, más de la mitad, de las que tienen una herramienta automatizada, o sea, ya están en un nivel de madurez en el que se dieron cuenta que hay que automatizar, están buscando una herramienta, le erran en el número de equipos que creen que hay en la red entre un 30 y un 40%. ¡Wow! ¿Sí? O sea,
imagínate que si tenían un inventario de activos y ¿Hablamos de dicen, Shadow IT o hablamos directamente de que no sabía que estaba ahí? no, contabilizan muchas veces pensando en la cantidad de personas y te dicen, no, somos 300 empleados, entonces más o menos hay 300 equipos, más los servers, más algo más. Y la realidad es que si vos tenés 300 empleados, muchas veces el doble o el triple de IPs que tenés en la organización. Porque tenés que pensar, bueno, al menos hay un PC para cada uno, servidores hay otro montón, después tenés que empezar a sumar todo lo que son dispositivos de comunicaciones, impresoras, biométricos para acceder a los distintos puntos de la organización. Hoy día encontrar las UPS, cámaras, televisores, o sea, todo, casi todo lo que tenemos está conectado y todo eso contabiliza y son puntos de acceso que si un atacante puede, los va a utilizar. O sea, hay casos en los que los han utilizado, entonces tenemos que monitorear todo. Y ahí el inventario de activos es vital y obviamente ese inventario de activos es dinámico, ¿no? Y Eh, debería eh, estar priorizado, o sea, yo debería de sí, conocer cuáles son las joyas de la corona de ese inventario que tengo. bueno, eso es dada esa dinámica, es importante que vos más o menos tengas Tú sobre mencionaste, algo puesto el foco y el resto, bueno, el resto capaz que puedes hacer algo un poco más relajado, pero igual hay que monitorearlo. Tú mencionaste un montón de cosas ahí. Yo estaba pensando, ¿cuál es la diferencia de esto con poner WSUS, por ejemplo? Pero me metiste cámara, me metiste un montón de cosas ahí en la vuelta que Y bueno, lo que pasa es que, WSUS no lo toca. O sea, los servidores que tengo con Linux probablemente no los pueda manipular o actualizar con WSUS, porque al final del día yo tengo que emparchar. Entonces, si yo al final del día tengo que emparchar, ahí viene la siguiente pregunta. Yo sé que tengo que emparchar al final del día y podría saber, si tengo el inventario y sé que lo tengo que emparchar, entonces, ¿por qué tengo que hacer gestión de vulnerabilidades por priorizar? Porque la gestión de, no voy a poder emparchar todo. ¿Voy entendiendo bien? sí, O sea bueno, que el fuerte de la gestión de vulnerabilidades está en que yo pueda priorizar y asignar los recursos a aquello que me preocupa más. así. ¿La priorización es solo por el valor del activo o hay algunas otras cosas que podamos tener en la No, gestión de bueno, vulnerabilidades como para priorizar? el valor del activo es una importante y lo otro importante son los distintos factores que tiene cada vulnerabilidad en sí misma, la criticidad, cuán fácil es explotarla o no. Si hoy día tenemos medidas, por ejemplo, si hoy día ya hay un ransom usando una vulnerabilidad, si hoy día ya hay un ransom usando una vulnerabilidad y vos la tenés vigente o expuesta a Internet, estás a un rato de tener todo cifrado, digamos. O sea, entonces hay que prestar mucha atención a eso. O sea que no es solo que existe la vulnerabilidad, sino que cuál puede ser el potencial impacto de esa vulnerabilidad se utiliza. Exacto, y el Y impacto propio de la vulnerabilidad mezclado con el impacto que tiene para tu organización el activo o los activos que van a ser impactados por esa vulnerabilidad, porque a veces no es solo uno. Si vos te agarra un ransom, no te va a cifrar seguramente solo un server o quizás solo un server, pero te va a afectar muchas cosas de la organización. Con suerte, si tenés segmentadas las redes, vas a poder dividir el problema, pero no es tampoco lo más común que nos encontramos. ya prioricé y tengo que llegar a emparchar. En el medio está mi gente de soporte, de mantenimiento, los sysadmin. Porque tú además subiste a los usuarios, o sea, me subiste a todos los usuarios. O sea, yo pensé que lo dejábamos todos en los servidores, pero tenemos que emparchar todo. Las cámaras, los usuarios, los PC, los celulares de ellos, todo. Entonces tengo a la gente de mesa de ayuda y de los sysadmin teniendo que emparchar. ¿Cómo les comunicamos? O sea, en el proceso de gestión de vulnerabilidades, después de que priorice, ¿cómo se le... imagino que será algún ticket, alguna cosa. ¿Cómo es en el proceso, cómo es normalmente que en el proceso Y se bueno, define cuáles son las actividades ahí tenés un grado para el de emparchado? madurez más, ¿no? Hay empresas que el mismo que detecta ya ahí en caliente pone el parche, actualiza, puede reiniciar y en organizaciones donde hay otro nivel de madurez tenés equipos distintos, tenés tickets, tenés ventanas de tiempo en las que podés parchar, porque esas vulnerabilidades hay de todo, ¿no? Hay vulnerabilidades que las podés resolver en 2 minutos y vulnerabilidades que te pueden llevar 2 meses de planificación y demás hasta que pones un parche. O Porque hay que sea, apagar, porque hay que tener otras y cosas no, en no cuenta, hay sé, que por probar ejemplo, si te para que no digo, rompa algo. tenés un switch con una clave por default de fábrica. Ese switch está en producción, vos podés entrar al switch, le cambiás la clave, el switch siguió haciendo lo que hacía, no se interrumpió nada, nadie se enteró y corregiste esa vulnerabilidad. Si tenés que poner un parche en una base de datos, o sea,
Pero las actualizaciones nunca rompen nada, ¿no? Digamos, No, no tenemos solo. ninguna experiencia y menos experiencia cercana de que una actualización rompa algo y deje, no sé, Con un martillito. los aviones puede aterrizados pasar y los bancos. muchas cosas. Puede pasar que el propio parche, por ejemplo, en el ejemplo de la base de datos, que el propio parche haga que la base de datos reiniciás y no vuelva, por ejemplo. Estaba pensando en una empresa conocida que tiró un parche conocido para arreglar un problema. Bueno, hace poquitos días, pero bueno. Ponele, algo así. Pero imagínate que vos pones un parche, ese parche puede o no quedar bien y corregir el problema, pero de repente ha pasado muchas veces, el parche agrega alguna nueva seguridad, algún nuevo control, y si vos tenés un software andando sobre esa base de datos, Puede quedar sin funcionar. es probable que quizás haya que corregir algo a nivel de software. Por eso, hay que planificarlo en forma. A veces lleva meses. Es el por qué esto es tan difícil y estamos en este juego. Exacto, a veces automatizamos todo el proceso, pero todavía no podemos tirar el parche sin hacer la planificación previa. Y todavía hay más agravantes todavía. Imagínate que tenés el software que tenés que corregir, ni siquiera es propietario, o sea, se lo tenés que pedir a un proveedor que lo corrija, no es un software de uso masivo que ya el proveedor gestiona las actualizaciones, sino que vos tenés un software, pero te lo desarrolló un tercero, tenés que pedirle a esa empresa, a veces nos pasa frecuentemente, cotizar horas, para que alguien de tu empresa después apruebe esa cotización de horas para desarrollar, para corregir. No es tan automático el último paso. No. Ahora, lejísimo. De la cantidad de cosas que nosotros detectamos, pasamos a el tamiz del inventario. El tamiz del inventario, más si ya hay algún ataque conocido, si son vulnerabilidades que están siendo activamente explotadas, vas tirando algunas cosas ahí que ya vamos a volver sobre de ese tamiz de inventario, más lo que está pasando como contexto, llegamos a una priorización. Entonces, imagino que de lo que encontramos vamos bajando la cantidad de cosas que terminamos teniendo que accionar. ¿Cómo hacemos para, porque, no sé, a mí me gustaría tener números, pero si yo encuentro 3.000 vulnerabilidades, que, digamos, en la experiencia que tenemos no es poco frecuente de salir a decir, vamos a escanear unas pocas decenas de segmentos y terminamos con 3.000, 4.000 vulnerabilidades, que además muchas de esas son críticas, porque si vamos al caso, vulnerabilidades que salten, andamos como en las 500. Mira, ahora, antes de venir, estaba mirando el tablero de un cliente que tiene 400 equipos, había cerca de 3.000 alertas y más de un 10% críticas. Críticas es la categoría más alta, y después viene la categoría alta, que también son cosas con buen impacto, con explotabilidad, 20% más. O sea que imagínate la cantidad. O sea que en un caso típico podemos pensar que tenemos 10 veces vulnerabilidades respecto de la infraestructura que estamos analizando, sí. Y de esas 10 veces vulnerabilidades tenemos como que una de cada 5, 10% y 10%, 10% sí. Crítico, 10% alto. Al menos. Sí. O sea, una de cada 5 para remediar para salir a remediar lo antes posible. Al flaco que estamos diciéndole que tenés que salir a remediar, ¿cómo, o sea, le viene un ataque de caspa? ¿Cómo se lo ordenamos para que esa persona pueda planificar su trabajo? Yo creo que hoy en día la detección es mucho más fácil de solucionar. O sea, ya hay herramientas, la nuestra lo hace, hay otras. La detección es mucho más fácil de solucionar. Ahora, el análisis, la priorización y ese orden, decirle al que va a poner el parche de TI o de sistemas o como sea que se llame en cada organización, le tengo que dar un listado acorde al tiempo que va a tener para corregir. Y bueno, ese listadito tengo que tratar de que sea lo más cercano a lo que puede realizar. Digamos, si la persona o el equipo tienen para resolver 2 horas, no le puedo dar 100 vulnerabilidades. Esa es una pregunta que tenía para hacerte. Le tiro así las vulnerabilidades y digo, mira, estas son todas las vulnerabilidades que tienen tú. ¿Sos un queso? ¿Tenés todas estas vulnerabilidades abiertas, todos estos frentes abiertos? No, bueno, ahí sí. ¿Cómo se lo agregás? Pues me imagino varias formas de agregación. O sea, le puedo decir, mira, para este server tenés todas estas. Bueno, vos mencionabas hoy, no sé, si tengo un WSUB, bueno, todo lo que son parches Microsoft te lo puedo automatizar de cierta manera, todo lo que son parches, o también puedo ver de repente que por ahí un solo parche me puede corregir más de una vulnerabilidad. Ese tipo de cosas también se ven, porque ahí estoy de alguna manera minimizando el trabajo y que me rinda lo máximo posible, ¿no? Decir, bueno, mira, este parche te corrige 5 vulnerabilidades, no solo una. Ah, bueno, este parche
me rindo. Esa es la agregación que a mí más me gusta. O sea, esa es la agregación que a mí más me Es gusta. la que minimiza el trabajo de esos equipos. Porque Pero al responsable al final le decís, tenés que instalar estos 3 parches que quizás para atrás son como 200, 300 vulnerabilidades corregidas, sí, digamos. sí, Tú arrancás con tengo 200, 300 y le terminás diciendo, mira, en estos 3 servers, estos 2 parches. claro. Eso es sumamente importante, porque de vuelta, el tiempo es el principal problema que tenemos hoy en día. El tiempo de ese equipo que va a remediar, ya digo, lo otro es automatizable hasta ahí. Eso no se puede automatizar. O sea, podés automatizar, en nuestra experiencia, lo que es el parchado de los equipos de los usuarios, de si tenés de repente Windows, Linux medio masivamente, se puede automatizar. Los servidores no podés poner parches automatizados porque necesitas Pasa lo que ya conocemos. las ventanas de tiempo, que el software testear, si vas a actualizar un software, eh, librerías, lenguaje, ¿no? Falta un parche de PHP. Bueno, lo que puede pasar con mucha frecuencia, pones el parche de PHP, el aplicativo no funciona No más. funciona Entonces, más, sí. tenés que testearlo, ambientes de testing antes, lleva tiempo y trabajo. Entonces, hay que balancear todo eso con los equipos para no enloquecer los equipos, porque también, si Por eso no, hay que, todas las salidas de estas herramientas hay que además insertarlas en el ciclo de mantenimiento sí, de la infraestructura. Es complejo eso. Es complejo, pero bueno, justamente lo bueno es que si lo puedes hacer ahí, la pregunta que tenía era si estas herramientas que tenés en mente, o por lo menos si hay algunas herramientas que tengas en mente que puedan hacer esa automatización final, digamos, porque ya hasta la priorización llegamos todos. sí, Más manual, menos manualmente, o sea, corremos las herramientas, nos tiran los reportes y ponemos a alguien a procesar planillas, pobre. sí. Lamento mucho si le toca ese trabajo, pero podemos llegar hasta la priorización. De la priorización al siguiente punto, que es decir, tengo que, a la siguiente iteración, hay herramientas que lo hagan, se está Y automatizando de alguna forma, se está automatizando, estamos como en procesos iniciales de ok. automatización. Yo te diría que hoy día la herramienta más útil a ese momento es manual, o sea, Porque eso es hombre. ahí venía la otra cosa. Esto parece que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. O sea, yo Nessus conozco desde que yo era más chico. Y sí, bueno, yo cuando arranqué 2003, 2004 la empresa, Ya habían este ya tipo de teníamos, cosas. era gratuito en ese momento Era todo. gratuito en ese momento, me acuerdo que era gratuito en ese momento, me acuerdo que porque dejó de ser gratuito aparecieron otros proyectos y hay un montón Exacto, exacto. o sea, lo estamos haciendo hace rato y hay un cierto nivel de madurez en la detección. Imagino además que parte de estas detecciones no necesariamente son salir a probar vulnerabilidades, sino que directamente pueden decir, si yo ya sé, si yo ya tengo una lista estoy pensando en el SBOM Ujú. de componentes de una aplicación, por ejemplo, en la lista de materiales de la aplicación. Si yo ya sé qué componentes estoy usando y tengo referencia de cuáles son las vulnerabilidades conocidas asociadas a esos componentes, ni siquiera tengo que salir a probar a ver si la vulnerabilidad está o no. O sea, yo ya sé que estoy usando la versión 3.22 de cierta librería y esa tiene una vulnerabilidad conocida, sabiendo que tengo eso. O sea que eso lo tenemos como súper maduro. Entonces yo tenía la duda si esta cancha está totalmente madura y ya se cerró completamente como con los firewalls. Novedades en la cancha de firewall que vos me digas, no, se descolgó una empresa y trajo el mega firewall super duper No hay actual. mucha No diferencia. hay mucho, No, está bastante maduro, ¿no? sí. En esta cancha, ¿está todo bastante maduro o hay alguna todavía, hay algún espacio de investigación, de innovación y eso? Tú mencionaste esta, por eso por eso la Yo pregunta. creo que hay bastante espacio, pero que hoy día es un espacio complicado. Digo, aparte de estos casos que hablamos, imagínate cuando pasas eso a la multiplicidad de dispositivos que tenés, ¿no? Porque por ahí es automatizable instalar un parche en los sistemas operativos de usuarios, en algunos servidores, vas y tenés el update ahí a un par de clics o a un par de comandos, tenés el update, pero hay muchos dispositivos que el único update que hay es un update de firmware. Muchas veces, muchos dispositivos, cuando hacen el update de firmware, pierden configuración o tenés la chance de que se pierda configuración. O sea, hay dispositivos en los que no hay hoy día, estamos lejos de automatizarlo y hay que hacer alguna manualidad. Este, en otros que estamos ya más automatizados, más cerca y se puede, Sí, tomando estos riesgos, tomando en cuenta estos riesgos que tenés, ¿no? De que el parche rompa, de que no ande algo, de que, etcétera, las ventanas de tiempo para reiniciar un servidor, hay empresas que eso les complica, a muchas eso les complica. Entonces, bueno, y todavía si le sumás la multiplicidad de dispositivos y las variantes de actualización que hay, es complejo. se me vino a la cabeza con eso que estás mencionando, se me vino a la cabeza
la dificultad de implantación de soluciones de tipo SOAR, que automatizan justamente ese paso final y justamente por lo que tú mencionas, o sea, no es tan fácil tirar reglas y que pasen cosas. Por más DevOps que tengamos ahora, sí, está todo muy lindo, en la infraestructura de cloud lo podemos llegar a automatizar con infraestructura como código, pero esto va mucho más allá de la infraestructura como código y en esas áreas tú entendés que en la automatización del despliegue de los parches y las remediaciones es parte de donde hay todavía cancha de investigación. Yo creo que sí, Y en la priorización, y ojo ahí en lo que es los servicios de cloud, que es si usás los servicios nativos de cloud, si vos levantaste tu server y tenés tu sistema operativo, es tu tenés que problema. preocuparte manualmente. Parecería bastante obvio, pero no es tan obvio. Muchas empresas o clonan los equipos que tenían on-premise o los suben y tenés un sistema operativo del que tenés que seguirte haciendo cargo y que hay que actualizarlo igual. Ahora, cuando usás servicios nativos de nube, bueno, ahí estás aprovechando la ventaja de la nube, ¿no? Pero no estás pudiendo salir a parchar por motu propio. Claro. Tenés que esperar que tu proveedor haga el parchado. Igual, de todas formas, la automatización, una de las líneas entonces en la que todavía queda investigación y cosas por hacer y todavía podemos llegar a seguir teniendo novedades en esta cancha de gestión de vulnerabilidades, es la de la automatización. Y en la priorización ya está todo el pastel vendido. Yo entiendo que hoy estamos usando, no sé, digamos, estándares como el CVE para poder mencionar cuáles son, con puntajes estándares como el CVSS para poder, CVE, debí decir, con puntajes estándares como el CVSS para poder calcular el nivel de riesgo de PDA. Y tú mencionaste, pero si está siendo activamente atacado y si hay un exploit, eso, ¿cómo entra en esto? ¿Se está analizando, se está investigando en esta cancha? ¿Se estandarizó? ¿De qué forma entra eso en la ecuación? Yo creo que eso tampoco está estandarizado y hay mucho para manejar ahí, sobre todo porque lo que te decía hoy, después que automatizaste la detección, tenés un nuevo problema que es la cantidad de vulnerabilidades y ahí la priorización es un factor importantísimo. Yo te decía hoy que nosotros hoy día estamos con mucho foco en eso y hay mucho para mejorar ahí. O sea, tenés muchos criterios, los distintos criterios te pueden dejar listados de tareas o de parches, digamos, a poner distintos, entonces capaz que tenías, en lugar de tener un listado de 50, tenés 3 listados de 50 por distintas categorías y decís, bueno, y si los listados no son los mismos equipos, tengo 150, no tenía tiempo para arreglar 50. Bueno. Entonces necesitas un criterio unificado sobre eso y bueno, y es complejo ese criterio unificado porque aparte cada vez podés agregar más variables a ese criterio. Entonces es sumamente importante tener un criterio que unifique. Ahí ustedes Nosotros, si se puede decir, no, nosotros ¿qué variables salió adicionales? hace un mes y medio, sacamos un nuevo algoritmo que es creado por nosotros, basados en otros criterios ya existentes, las bases internacionales y los sistemas de puntuación ya conocidos, digamos, pero de vuelta necesitas mezclar todo eso y además mezclarlo con la criticidad que tienen tus activos, que también las herramientas de automatización te permiten categorizarlos, agruparlos, etcétera. Entonces también tenés que mezclar ese otro criterio. Nosotros hoy día estamos mezclando 5 criterios distintos que te pueden dar listas distintas de tareas a hacer y cantidades distintas en un único criterio que lo que hace es decir, ok, si tenés tiempo para remediar 20 vulnerabilidades, bueno, arrancás la lista las primeras 20. Si tenés para 50, bueno, seguís hasta las 50. Pero este es el orden de importancia tomando en cuenta todos los factores. Y ahí hay cosas más para agregar todavía, ¿no? Porque continúa habiendo mucha dinámica en los tipos de dispositivos que aparecen, cómo los organizamos, si son cloud, si son on-premise, si podés parcharlo vos, si no podés parcharlo vos también, porque por ahí hay que tomar acciones paliativas también, que capaz que no son tan simples como poner un parche, porque el parche no está y hay que hacer otras actividades que lo que hacen es multiplicar el trabajo de esos equipos que dijimos hoy al arrancar que eran el principal problema que nosotros veíamos, ¿no? Esos equipos son cortitos, pocas horas, poca gente, es difícil conseguir más ahí gente. está puesta la lupa de todo este circuito de gestión de vulnerabilidades, sí. tratar de bajarle justamente la carga a esta gente para lograr, como solemos decir
en términos de Pareto, lograr con el 20% del esfuerzo cubrir Exacto, el 80% exacto. de lo que tenemos expuesto. Y además de poder hacerlo lo más frecuente posible, ese ciclo que sea lo más cortito posible, quizás incluso aunque tuvieras mucha gente disponible, tampoco lo podrías lograr manualmente si no lo automatizás o necesitaría un ejército de gente trabajando. Entonces, yo creo que la automatización y la priorización correcta Son las dos canchas en son la que como está. la forma de resumir eso, La ¿no? priorización correcta se me hace más simple de lograr a mediano plazo que la de la automatización completa, sobre todo por la complejidad Sí, la de las variación de los cosas. dispositivos y todo, Exacto. digo, aparte, o sea, es muy complejo automatizar los que ya tenemos hoy en día y esto, mientras estamos conversando, están conectando cosas nuevas a las redes, ¿no? A veces encontramos de todo conectado en las redes y todo tipo de dispositivos, o sea, más dispositivos y más tipos de dispositivos que están conectados y es una Y cosa cualquiera exponencial. puede ser un frente de ataque, puede ser usado para pivotar para el ataque. Exacto. O puede ser el destino del ataque, puede ser un pivot que le permita. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, el decir, no, pero este equipo no es público, ¿no? Y ese es como un argumento de tranquilidad. Y si vos te fijas en cifras como el ransom, por ejemplo, no se abren los equipos públicos, se abren equipos internos. Un usuario o un compañero de trabajo que abre un correo donde no debía o hizo un clic donde no debía y eso es en la red interna. Entonces ya no podemos tampoco descuidar, decir, esto no está público, me quedo tranquilo. Para un ransom casi que lo interno es público, o sea, si no está el parche ahí tampoco, o en los equipos de los compañeros o en los servidores que ese usuario puede acceder desde el equipo donde está abriendo el mail, estás comprometido también. Trajiste otra a colación de que qué tan público y qué tan poco público es. El qué tan público el qué tan público me dispara algunas preguntas, pero antes quería ver si yo entendí bien. En la cancha de priorización, ustedes están desarrollando un algoritmo que toma algunas cosas que son estandarizadas más experiencia que ustedes tienen. O sea, Sí. hay esfuerzos entonces para estandarizar métricas que nos permitan a nosotros lograr una priorización, digamos, un poco más uniforme entre diferentes proveedores y para no tener tres reportes diferentes de prioridades, si uso tres herramientas diferentes. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el scoring de explotabilidad del EPCS o la base de datos de vulnerabilidades conocidas, el KEV, como esfuerzos así que están siendo, que en realidad están siendo desarrollados, todavía no están maduritos, pero me quedé con que las diferentes plataformas además toman esos valores que están tratando de estandarizarse y los zarandean de acuerdo a la experiencia que tiene cada uno de los laboratorios en lo que es priorización. Ahí puede estar interesante que la priorización que viene para Latinoamérica no sea exacta, tenga la mentalidad latina para priorizar más que la de otra. Esas son las cosas que... Pero esas son otras peleas diferentes. Esos algoritmos van avanzando y cada vez hay más algoritmos que miden distintas cosas críticas o distintos vectores de ataque. Entonces hay que irlos considerando. Lo que yo te decía que nosotros hicimos, que agarramos todos estos que hemos mencionado, los utilizamos y los mezclamos en un criterio que tratamos de que sea lo más unificado posible y al que también le vamos haciendo mejoras y actualizaciones, ¿no? Entonces, la idea es que esto todo es sumamente dinámico y necesitas ir agregando, ir actualizando, ir ordenando eso de vuelta para que ese listado, sea cual sea el tiempo y el equipo de trabajo que vos tengas, capaz que hay empresas que tienen 2 horas a la semana para parche y otros tienen 2 personas a full time. Depende del tamaño de la organización, te puede rendir más o menos o capaz que están iguales, pero bueno, sea cual sea el tiempo que vos tenés para remediar, tener un orden. Y una orden y agrupadas las alertas, las que son iguales, lo que hablamos hoy, los parches que solucionan más de una cosa, bueno, eso me rinden un poquito más, todo ese tipo de cosas. O cuando voy a reiniciar un server y negocié con un área de operaciones una ventana de tiempo en la que puedo reiniciar o que puedo apagar o demás, ya tengo que aprovechar ¿Cuál es el parche? y corregir más cosas de todo lo que esté ahí. Y bueno, capaz que al aplicar más cosas tengo más chances de romper. Entonces hay que todo se balance. En esa variable tú pusiste externalidad, o sea, no, pero esto no me importa tanto porque el equipo es muy interno. Eso me trajo a la cabeza el análisis de superficie expuesta.
qué tan externo es, a mí, qué tan externo es algo para saber si lo tengo que tener en cuenta o no. Es una variable que normalmente utilizamos, pero me trae a la cabeza otra línea de herramientas que no sé si me gustaría preguntarte si lo ves como en la misma línea o no, que son las herramientas de análisis de superficies expuestas, las CASI, la Sí. CA, STM, que al final hacen, entiendo yo, me parece, pero corregime si estoy equivocado, me parece que hacen también algo de análisis de vulnerabilidades en lo que tenés, pero ya más pensando en el borde, más como que desde afuera. ¿En qué se diferenciaría una estrategia con estas herramientas de análisis de superficie de una en la que tenemos un análisis continuo de los equipos en sí para gestión de vulnerabilidades? Y bueno, yo creo que es el foco, ¿no? De vuelta, de dónde tratar de elegir dónde vas a poner el foco y gastarte esos recursos. Son distintas visiones de cómo vas a reducir, dónde vas a poner el foco, me parece a mí, que es de vuelta, me parece que es el problema crítico, decir, bueno, ¿qué voy a atender de todo lo que tengo que atender, de todos los parches que hay que poner o de todas las correcciones que hay que hacer? Y el foco está ahí, en elegir Porque no la vamos mejor a poder, manera. porque no vamos a poder emparchar el 100%. Eso es una de las cosas que nos podemos No, quedar con esto. O sea, eso es un tenemos que caso apuntar a práctico, o tener sea, 100% de las cosas emparchadas y estas herramientas totalmente en verde, o tenemos que hacernos a la idea de que nunca las herramientas van a estar en verde, siempre vamos a estar corriendo de atrás, pero si le prestamos atención a lo importante, podemos estar más o menos tranquilos. yo creo que nunca vamos a lograr el 100%. O sea, es muy grande el volumen, al menos como está hoy en día, no vamos a Salen lograr el muchas 100%. vulnerabilidades por día como para poder emparchar Muchas la velocidad. vulnerabilidades, cada vez conectás más equipos, ni te digo cuando cosas de procesos que hablamos hoy, por ejemplo, nos pasó hace poco, fuimos a una organización a hacer un pentest y encontramos un teléfono IP que tenía usuario y clave por default, lo que te permitía, por ejemplo, acceder a los listados de llamadas hechas y recibidas de este teléfono, internos o llamadas afuera. Cuando miramos era el teléfono de un director, entonces era bastante importante la confidencialidad de esos datos, ¿no? De llamadas recibidas y a quién llamó. Eh, y bueno, fue como bastante escandaloso porque la empresa tiene un procedimiento para la puesta en producción de los teléfonos. Un proceso, documento, escrito, pasos, etcétera, ¿no? Y cómo había pasado, qué había pasado, etcétera. Bueno, resultó en el análisis posterior de que el director estaba previo a una videollamada medio urgente, se rompió el teléfono, alguien corrió, sacó uno nuevo de una caja, lo puso en la oficina del director, el director hizo su conferencia y ahí quedó ese teléfono en el olvido. Entonces, por más que tengas proceso, un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Por más que tengas proceso, procedimiento y todo, el análisis continuo te da una visión que no la vas a tener de otra manera, o sea, y pero es bien abarcativa. Pero que tenemos que aceptar de que no la vamos a poder limpiar totalmente. No, eso es definitivo, o sea, ya te digo, 100% de nuestros clientes no tienen ni el tablero limpio, digamos, ni la chance de dejarlo. Limpiarlo, claro. A veces nos pasa, ¿no? Dice, no, pero el mes pasado tenía 2.000 alertas y este mes tengo 2.000, parece que no hiciste nada, ¿no? Capaz que esa empresa arregló 500 alertas el mes pasado pero te pasa de que un par de empresas te sacan, no sé, tenés muchos dispositivos Microsoft saca un parche nuevo en ese periodo de tiempo, en ese mes, y ya tenés por cada equipo que tengas Microsoft una alerta avisándote que falta. O sea que la métrica de performance no debería ser cuántas alertas tenés, sino cómo estás generando después de la priorización, a qué velocidad estás emparchando o a qué velocidad estás cerrando los frentes más críticos. Nosotros hacemos algunas mediciones, la propia herramienta tiene algunas mediciones de nivel de exploit, de cuánto apareció por mes, de cuánto cerraste por mes, porque básicamente es decir, bueno, tengo que tratar de mantener... Para que la gente de seguridad no le digan, no estás haciendo nada en todo el día. Exacto. Porque aparte es bien traicionero ese mundo, ¿no? O sea, cuando está todo bien nadie se acuerda de seguridad o de TI hasta que aparece un random y ahí miran los números y dicen, pero 2000, 2000, pero no viene por ahí. Estos muchachos estaban tomando vacaciones en la empresa. Y no es la métrica correcta esa, hay que medir la performance del proceso en otro lugar, no en el número de vulnerabilidades. Pero esto pasa o sea, desde que yo arranqué con los firewall, por ejemplo, vos mirabas el log de un firewall que ponías una IP pública y era impresionante. Y hoy día pasa casi lo mismo a este otro nivel, ¿no? Es decir,
parece que no, que nada, que está todo tranquilo. El que no está todo tranquilo quiere decir que hay un montón de bomberos ahí que están todo el día que apaga incendios. Y vos de este lado lo ves como que no hay llamas, pero del otro lado están todo el Claro, tiempo apagando incendios, ¿no? O claro. sea, ese balance es bien duro ahí. Buenísimo, buenísimo. Muy enriquecedor, muy enriquecedor la charla, Pablo. El cierre te lo dejo a ti. No sé si querés, si querés decir algo, pero las palabras finales, el No, mensaje a final, ver, lo que quieras. no, para que no quede como que esto es algo que nos guía al suicidio o abandonar la tarea. Yo creo que hoy en día, entre la automatización que nos brinda el software, la inteligencia artificial, un poco de meterle cierta cabeza en algunos puntos y un poco de orden, se pueden lograr un nivel aceptable de seguridad, a un costo aceptable, digamos, ¿no? O sea, porque capaz que hay empresas de todo tamaño mirando y dicen, no, yo no tengo. Se puede hacer, o sea, justamente el software de automatización, la inteligencia artificial te permiten automatizar un poco, mejorar esos procesos, mejorar esa priorización, disminuir y enfocarte. Y quizás en cantidad de alertas no achicás un montón, pero en riesgo podés achicar un montón rápido. Esa es la palabra clave. Sí, podés achicar un montón rápido. Entonces, que no sea tipo, ya nos entregamos, ¿no? Se puede dar pelea bastante parejo a un costo razonable y hay que tener la voluntad de hacerlo y encararlo nomás. Excelente, me encanta, porque además es nuestro mantra. Todo depende de la salida del análisis de riesgo. No es si estoy haciendo bien o mal las cosas. Quien va a decir si se están haciendo bien o mal las cosas es la salida del análisis de riesgo. Eso es sumamente importante. Pablo, 1.000.000 de gracias No, por por favor. todo tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo de gestión de vulnerabilidades. Y bueno, esto ha sido 7 bits y 2 cafés. Muchas gracias.